Bueno, la alabanza en realidad iba por el tema que vamos a tocar ahora. Ya es, ¿Jesucristo era cordero o era león? ¿O era cordero y era león? Interesante. ¿Ya? En cordero y león. En muchas Cor- partes, o sea, la mayor parte de la Biblia nos dice que Jesucristo era el Cordero de Dios, pero en Reyes y en Isaías y en Apocalipsis nos habla de que Jesucristo era el león de la tribu de Judá. El león de Judá. Entonces, Amén. Judá, Gloria a Dios. si vamos a... Judá era el cuarto hijo de Jacob, ¿lo ve? Entonces fue el único de los 10 hermanos que en realidad que querían matarlo a José. Judá era el único que no quería matarlo y de él fue la idea de no matarlo sino venderlo. O sea, en cierta forma le salvó la vida hasta cierto punto. No es que no sea culpable de lo que le pasó a José, pero los demás lo que querían era matarlo. Judá era hijo de Lea, ¿no? Lea era el vientre pues de la mujer despreciada, porque en realidad Jacob estaba enamorado de Raquel. Y es increíble que el descendiente, Jesús no es descendiente de Raquel, sino es descendiente de Lea, el vientre despreciado. ¿Lo ve? Siempre Jesucristo se ha caracterizado por estar un poco más de parte de esa gente, los que sufren, los despreciados, la gente que no los quieren, ¿no? Tenemos a Raquel como su abuela, o sea, su tatarabuela, otra de sus abuelas que también era una mujer que la gente no la quería, es Rahab, ¿ve? Era una prostituta que de Jericó, y tenemos varias personas que, o sea, todos los antecesores, como diríamos, los antepasados de Jesús, pues eran gente realmente escogida, sí, pero no eran grandes personajes, digamos, para el mundo, ¿no? Más bien eran personas que quizás hasta habían sido rechazadas en algún momento. Ahora, cuando hablamos de cordero, nos estamos refiriendo, pues, porque es el cordero, ha dado la vida por nosotros, pero tranquilo, sin protestar. Era un cordero realmente para perdonar, para tener compasión, para sentir lo que nosotros sentimos. O sea, era un cordero. Sin decir nada, lo han llevado a la cruz y lo han crucificado. Y él, incluso estando crucificado, él le dice a su padre, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso solamente lo haría, digamos, si hablamos, lo hace un cordero. No lo haría un león, porque si se hubiese portado como león, hubiese acabado con todos. Entonces, por eso es el cordero inmolado, ¿lo ve? Él ha dado la vida por nosotros, pero al mismo tiempo también es un león porque siempre ha estado para defender, tenía su carácter para defender a los desvalidos, a la gente que sufría, a los niños, ¿ya? Era un león para pelearse con los fariseos, ¿ya? Entonces, de Jesucristo era un cordero y era un león. El problema es que aquí en el mundo muchos se van o lo toman a Jesucristo muchos como que era un cordero, ¿lo ve? Que Jesús era compasivo, era bueno, era una persona que daba perdón, pero también si nos vamos mucho a ese lado, ya también lo podemos ver a Jesucristo como una persona tímida, débil, y no es así. Y otros ya también lo ven a Jesucristo como león, porque era fuerte, era valiente, pero si nos vamos muy a ese lado, también lo vamos a ver como un Jesucristo distante, duro, implacable. Entonces no es ni cordero, no es cordero o león, es cordero y león. Es un cordero con corazón de león y es un león con corazón de cordero. ¿Ok? ¿Amén? Ya. Vamos a empezar. ¿Desde cuándo viene, o sea, del sacrificio del cordero? Porque ustedes saben, el cordero, Jesucristo es el cordero de Dios que vino a morir por nosotros, ¿verdad? Pero el sacrificio del cordero empieza en el libro de Génesis 4, versículo 4,
se considera que el primero que ha hecho el sacrificio de un cordero pues ha sido Abel. Dice, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aunque antes de eso, en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, aquí da a entender, y para muchos estudiosos, por este versículo dice que el primero que ha hecho el sacrificio del cordero ha sido Dios mismo, y lo ha hecho para vestir a Adán y Eva. ¿Lo ve? Pero como sacrificio escrito en la Biblia está que ha sido Abel. Pero tienen razón en decir que quizás el primero que ha hecho el sacrificio ha sido Dios en persona. En otro lugar donde también vemos otro sacrificio del cordero es en Génesis 22, 9 y 14, donde dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en ese lugar, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ese lugar lo llamó Yahvé Jireh, que significa Jehová proveerá. Entonces esa es la segunda vez que se ve el sacrificio de cordero. Y luego todos conocemos, también se ve el sacrificio de cordero, pues cuando tenían que salir ya los hebreos de Egipto. En Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré los juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí también, y desde aquí en adelante cada año pues se sacrificaba un cordero, como ya hemos visto en la anterior prédica. Tenían la costumbre de sacrificar un cordero para expiación, o sea, para el perdón de los pecados. Pero eso terminó cuando Jesucristo, como Cordero de Dios, murió y entregó la sangre por nosotros. O sea, por eso es que ahora ya no necesitamos sacrificar corderos cada año. ¿Por qué? Si somos creyentes de que Jesucristo murió por nuestros pecados, Él es el Cordero de Dios que hizo que nuestros pecados se vayan. Él actuó, Él hizo la expiación, Él limpió nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, ya en Isaías 53, 5 al 9, ya decía, hablando de Jesús, decía, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció.
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pues en Isaías ya estaba escrito muchos años antes, ya se hablaba de Jesucristo, porque es él, el Cordero de Dios, que fue inmolado, fue castigado, fue golpeado, y como cordero lo llevaron al matadero y no dijo nada. Cualquier persona normal hubiese insultado, protestado, pero él no, fue tranquilo, no dijo nada. Y no solo conforme con no decir nada, sino que también pidió perdón por este mundo a su Padre. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso solamente lo hace el Cordero, o sea, es el Cordero de Dios. Amén. Amén. Entonces, en Romanos 3:25 también nos dice: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Entonces, lo que habíamos hablado varias veces, solamente los que confiamos en Jesús y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pues somos perdonados por Dios Padre. ¿Ve? Porque Dios lo envió a su Hijo para morir por nosotros, como Cordero, obediente y con mucho amor por la humanidad. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, no necesitamos hacer nada más para ser limpios de pecado. Antes, como les decía, para limpiar el pecado tenían que sacrificar, cada año se sacrificaba un cordero. Ahora, lo único que tenemos que hacer para estar limpios de pecado, del pecado de ayer, del pecado de hoy, del pecado de mañana, ¿lo ve? Porque para Jesucristo, para Dios, no existe el tiempo. Y es difícil decir que mañana y pasado no voy a pecar. O sea, somos pecadores, eso lo llevamos desde que nacemos. Pero nuestra limpieza, la única forma de limpiar nuestros pecados es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Amén. En 1 de Pedro 1:18 nos dice: porque Dios nos libró de este modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. O sea, habíamos dicho que el Cordero de Dios nos dio perdón, ahora nos dio libertad, nos libró de todas las cosas que aprendimos del pasado. Y Dios, como dice acá, no pagó con oro y plata, pagó con la sangre de su Hijo, Jesucristo, que vino a pagar con su sangre todos nuestros pecados. O sea, imagínense el precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Entonces eso es algo que tenemos de recordar siempre. No es gratis nuestra salvación. Parece gratis, pero en realidad siempre se paga por las cosas. Y si bien nosotros parece que la tuviéramos gratis, pero tenemos que pensar que lo que le costó al Hijo de Dios es estar nosotros libres de pecado. Entonces es una orden, es un acto de moral, es un acto de amor realmente. Lo que hizo Él, y nosotros es un acto moral el aceptar que Él sí es nuestro Salvador. Amén. Amén. En 1 de Pedro 2:24 dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien.
Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. O sea, nos dio perdón, nos dio libertad y nos dio sanidad. Nos sanó de todo lo malo que tenemos. Lo que tenemos ayer, lo de hoy, lo de mañana, les vuelvo a repetir. ¿Ya? O sea, siempre debemos de pedir perdón, arrepentimiento y fe, y aceptando todos los días que Jesucristo ha muerto por todos nuestros pecados. Amén. 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 En Romanos 8:1 también nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no hay condenación, porque Él ha pagado por todos nuestros pecados, para que el Dios Padre nos acepte en su reino. En Colosenses 3:13 también dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es un mandamiento. Nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo, así como Jesucristo nos perdonó a nosotros. ¿Ya? Habíamos visto, hay la parábola, ¿lo ve? De los dos deudores, cuando uno le debe al rey una cantidad enorme y el rey lo perdona, pero a ese deudor había otro que le debía una cantidad pequeñita y no le quiere perdonar. Entonces, cualquier cosa que nos pueda haber hecho nuestro prójimo, les aseguro que es nada en comparación a lo que nosotros le hacemos a Dios o a Cristo. Y si Cristo nos puede perdonar una deuda tan grande, nosotros también debemos de aprender a perdonar a nuestros deudores, a la gente que quizás tengamos algún problema con ellos. ¿Lo ven? En Hebreos 10:19 nos dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gracias a la sangre de Jesucristo es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Antes solamente entraban los sacerdotes superiores, o sea, nadie podía entrar. Solamente podía entrar a ese lugar, o sea, al arca, solamente entraba el sacerdote superior. Pero desde que Cristo murió y se rasgó el velo del templo, todos podemos entrar para poder estar en el lugar santísimo y poder entrar para estar con Jesucristo. Entonces Él también nos dio esa libertad para poder encontrarlo. Amén. 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 Ahora, vamos a ver, esa es lo que hemos hablado, es la parte de que todo lo que hizo Jesucristo, ¿ya? El Cordero de Dios. Ahora, ¿dónde nace lo que les decía, lo del león? El león es una profecía que ya lo tenía cuando en Génesis 49:8, ya cuando Jacob bendice a todos sus hijos. Cuando le toca bendecir a Judá, le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. No se refería a Judá, se refería a la descendencia de Judá. Aquí se refería a que de él iba a venir Jesucristo. Todo lo que aquí le diga se refería a Jesucristo. Le dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los agarrará del cuello, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces es de ahí, es de Judá que viene Jesucristo. De él viene David y después viene Jesucristo. Entonces se refería a él. Por eso es el león de Judá. En realidad es el león de la tribu de Judá. Y en Apocalipsis 5:1-4 podemos ver donde está Juan ahí, y lo que ve Juan es esto. En Apocalipsis 5:1-4 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y de abrir el rollo. Entonces vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba de pie, rodeado por los 4 seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y también 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. Entonces, ese león Amén. que era, amén, ese león que era el único capaz de romper los 7 sellos, era el Cordero de Dios. O sea, le hablaba del león, y cuando él ve a un cordero con 7 cuernos, que son los es el poder, y los 7 ojos, que se dice acá, que son los espíritus de Dios que han sido enviados para visitar la tierra. Esos espíritus que están en la tierra, ¿ya?, son el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento, y el espíritu de temor de Jehová. Son 7 que debemos, o sea, que están acá en la tierra y que debemos de perseguir. Debemos de buscar sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y principalmente el temor a Jehová. El respeto, respetar, adorar y alabar a Jehová. Y en Apocalipsis, lo que vamos a continuar, Apocalipsis 5:9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus rollos, porque tú fuiste inmolado, o sea, el Cordero de Dios, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, el único que podía destruir los sellos era el que había sido inmolado por nuestros pecados, por ese amor tan grande que demostró tener por nosotros. Un amor que no existe aquí en la tierra. O sea, ese amor realmente, ese amor de Cordero, pero con la fuerza de un león para defendernos. Y hay varios versículos donde vamos a ver 2 contrastes, donde por un lado Jesucristo actúa como Cordero y a veces actúa como león. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque habíamos visto, es el Cordero de Dios que nos ha quitado el pecado, pero de una forma con amor. Ha sido sacrificado por nuestros pecados y él no ha dicho nada. Ese es el Cordero. Pero en Proverbios 30:30 dice: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Dios era el león,
era un ser, en este caso, no entre los animales, sino el ser más fuerte que había, y no retrocedía. O sea, él tenía un objetivo, tenía una razón para estar acá y no iba a retroceder. Era valiente. Amén. En Lucas 23 dice: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, solo un cordero podría ir y, en vez de insultarnos, maldecirnos por las cosas que le estábamos haciendo, todavía pedía perdón por nosotros. O sea, era tanto el amor que nos tenía, era tanto el amor que tenía a la humanidad, que Él le pide perdón, sin que nadie le pida perdón a Él. O sea, Él pide perdón por nosotros, a su Padre, sin que nosotros le pidamos perdón a Él. O sea, Él nos perdonaba, aunque no le pidamos perdón. Y Él nos perdona hasta ahora, aunque nosotros no le pidamos perdón. ¿Ya? Pero en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo estaba poniendo la vida por toda la humanidad. Entonces, esa parte es de un león. O sea, solamente un león puede amar tanto para ser valiente. O sea, para poner la vida por los amigos, para poner la vida por la humanidad, hay que ser valiente. Entonces ahí vemos la parte del león. O sea, por eso les digo, Jesucristo era un cordero y era un león. Cordero para perdonar y león para amar. Amén. En 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Para eso hay que ser cordero, para no vanagloriarse, para ser bueno, para no tener envidia, jactancioso. Pero también hay que ser león, para no envanecerse, para no hacer nada indebido, para no irritarse, para no guardar rencor, porque hay que ser valiente para poder luchar contra nuestros propios sentimientos a veces. Entonces, por eso, es una unión, lo que les decía, un cristiano tiene que aprender de lo que Cristo ha hecho. Si Cristo ha venido aquí, hecho hombre, es para enseñarnos que nosotros, si bien no somos santos, no somos perfectos, pero debemos de añorar ser como Él. Debemos de intentar hacerlo como Él. Y Él ha venido haciéndose hombre para demostrarnos que sí se puede. Entonces, debemos de ser como Él, ser corderos con corazón de león y ser leones con corazón de cordero. Cordero en Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. El león no tiene compasión, el cordero sí, porque es noble, es bueno. Entonces tuvo compasión como cordero. Pero en Mateo 23:25 dice, cuando habla de los fariseos, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ahí actúa no como cordero, ahí actúa como león, valiente, y se enfrentaba a los fariseos, ¿ya? Que eran gente que conocía mucho de la Biblia. O sea, los fariseos conocían muy bien la palabra, pero no tenían amor. Sabían todas las normas que estaban escritas en la Biblia, pero no tenían fe. Pero sabían perfectamente lo que decía la palabra. Eran unos hipócritas porque predicaban una cosa y hacían otra. Entonces, Jesucristo con ellos se enfrenta como león. Amén. Amén. Luego vemos aquí, dice: mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, lo que les decía en la anterior prédica, él sabiendo que era el Hijo de Dios, vino a servir, vino a lavar los pies a sus apóstoles. Entonces aquí nos dice que para ser primeros debemos de ser humildes y aprender a servir, porque solamente sirve el valiente. La persona que es valiente va a servir sabiendo que es grande. Y eso es lo que ha hecho Dios. Dios siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, vino a servir a los hombres. Aquí en Mateo 19:13 vemos las dos partes, como cordero y como león. Dice: algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos les regañaron. Entonces, ¿qué madre podría llevar a sus hijos donde una persona tosca, una persona renegona, una persona déspota? ¿Qué persona podría llevar a sus hijos donde alguien que lo ve como un león que lo puede comer y devorar? Nadie. Entonces Jesús era como un cordero, era bueno, era carismático, era una persona en quien se podía confiar. Por eso las madres llevaban a sus hijos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Ahí, cuando vio Jesucristo que sus discípulos regañaban a los niños, a sus mamás, ahí Jesús se enojó y actuó como león. Se enojó y les retó a sus discípulos y les dijo que dejen a los niños que vengan a mí. Era un león para defender a los desvalidos, era un león para defender a los que él quería. Entonces Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Entonces Jesucristo, como vemos, era un cordero y era un león. Lo que les decía, era un cordero para perdonar y un león para amar. Y eso debemos de trasladarlo a nuestras vidas. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, como verdaderos cristianos, también tenemos que tener el corazón de león siendo corderos, y siendo leones tener corazón de cordero. En nuestra familia debemos de tener corazón de cordero con nuestra familia, y tenemos que tener corazón de león por nuestra familia. Solamente imagínense y llegar, nuestra familia tiene que sentirse felices cuando estamos con ellos, porque tenemos que ser nobles con ellos, pero también tienen que sentirse seguros, porque tenemos que pelear como leones por ellos. Lo mismo en el trabajo. Debemos de ser corderos con nuestros amigos, nuestros colegas, pero debemos de ser leones para luchar, para trabajar y para sacar las cosas adelante. Entonces, todo lo que hemos leído, en realidad, todo lo que es Jesucristo, Cordero y León, tenemos que saber trasladarlo también a nosotros como buenos cristianos. Tenemos que saber diferenciar cuándo ser corderos y cuándo ser leones, porque hay muchos que son leones en sus casas y son corderos para defender. Entonces, uno tiene que aprender a ser cordero con la gente que quiere, pero tiene que saber también ser león por esa gente que quiere, defenderlos, salir con fuerza, valentía, trabajar, luchar por la gente que queremos. En el trabajo lo mismo, con la gente que está a nuestro lado debemos de saber ganarnos su amistad, su cariño, siendo corderos. Pero debemos de ser leones a la hora de luchar por nuestro trabajo, de sacar adelante las cosas, de saber ser responsables en lo que hacemos. Entonces esa es la enseñanza que nos da Jesucristo, ¿no? Jesucristo era cordero y león, y con nosotros como buenos seguidores de Jesucristo tenemos que también aprender a ser corderos y también aprender a ser leones. Amén.